10 horas 53 minutos en toda la República Argentina. Iniciamos un nuevo bloque aquí en el Expreso del 9 y un bloque realmente muy especial, Charlie. Exactamente, con mucho orgullo recibimos en nuestros estudios a excombatientes de la Guerra de Malvinas y también al documentalista Javier Mussou, a quien estamos saludando. Javier, bienvenido. Hola, gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Cristóbal Moreno, excombatiente de Malvinas, y a Gustavo Fernández, le vamos a decir para no ser menos, también veterano de la Guerra de Malvinas, bueno, haciendo un trabajo que tiene que ver con esa guerra que nos contaron, ¿no? Con esa guerra que todavía está oculta, esa guerra que no ha salido a la luz y que muchas veces cuando uno habla justamente del conflicto bélico en el Atlántico Sur se refiere pura y exclusivamente a lo sucedido en las Islas Malvinas, ¿no? Y zonas aledañas, todo lo que tiene que ver con el combate marítimo. Pero también es cierto de que en la Patagonia Sur, en el continente, hubo algún tipo de conflicto igual. Y eso es justamente lo que están recabando Javier Mussou junto con los veteranos de guerra. Javier. Bueno, gracias por estar aquí. Mis saludos a la platea. Una guerra es muy difícil de ocultar y se ocultó una guerra. O sea, así categóricamente. Una guerra que hoy desgraciadamente, en los medios vemos Ucrania y Rusia y tenemos por ahí un realismo más cercano de lo que es una guerra, claro, ¿no? Al ver que hay chicos, al ver que quedan pueblos en el medio del fuego, gente que por ahí, entre comillas, no tiene nada que ver porque son gente simple que va a trabajar, chicos que van a la escuela. Acá también hubo una guerra en toda nuestra querida y hermosa Patagonia. Acá también hubo soldados desplegados, hubo muertos nuestros y muertos ingleses. Hubo tantos muertos ingleses como argentinos. Estamos hablando de 17 muertos en listas, que se los honra, pero sabemos que son más inclusive. Obviamente de la parte inglesa no se sabe nada, está todo totalmente oculto. Si bien la guerra comenzó el 2 de abril, es mucho lo que hay que explicar, pero la toma de Malvinas sí o sí tenía que hacerse, no fue una locura de un general borracho de la dictadura. Fue más complejo el tema. El 3 de enero del año 83 se vencía un plazo internacional desde la toma de los ingleses, que fue en 1833, el 3 de enero, y al cumplirse esos 150 es como pasaba antes cuando uno usurpaba una casa, que a los 20 años ya podía hacer las escrituras. Bueno, a nivel internacional pasa a los 150 años, por lo tanto sí o sí tenía que flamear la bandera oficialmente y desplazar al mandatario inglés por lo menos unos días como para resetear y seguir esa negociación. Digamos, como para pasarlo en claro, a partir del 2 de abril vuelve a correr este plazo de 150 años que se puede llegar a reclamar. Claro, te da el margen otra vez de 150 años más, digamos. Bien. Sí. Por lo tanto, la idea era que flamee la bandera, no una guerra. Claro. O sea, eso es muy importante. De hecho, la guerra vino desde Inglaterra. Bien. O sea, nosotros para hacer una toma pacífica, que desde el punto de vista histórico es interesantísimo porque yo por lo menos, y hablando con historiadores, no hemos encontrado una toma sin muertos de donde se tomó. Claro. Costó la vida de uno de nuestros soldados y dos muy heridos, que estoy hablando de Giachino, que fue en Operación Rosario, quien cayó en combate. Pero no cayó un inglés, o sea, y fue a propósito, o sea, prácticamente se inmoló para evitar un conflicto de guerra. Es por eso que siempre hablamos de conflicto. Guerra se dice popularmente. Inmediatamente, porque a Thatcher le convino, por un montón de variables, se comenzó la guerra. Cuando comienza la guerra, el TOM, que es el Teatro de Operaciones de Malvinas, o sea, todo el conflicto era en Malvinas. Cuando comienza la guerra, se expande. Especialmente el 25 de abril es que Inglaterra se ve
como muy cerrada, especialmente por la aviación que le estaba produciendo bajas tremendas a la principal flota del mundo. O sea, estamos hablando de élite de la guerra. Deciden atacar a Continente. Deciden destruir donde los aviones salen, porque un avión en vuelo ya es imparable, más con los pilotos increíbles que teníamos. Por lo tanto, tenían que destruir las bases o donde salía el combustible, y para eso, bueno, empezó toda una guerra que duró días, pero especialmente fueron unos 7 días que ahí es donde el Belgrano fue hundido, y hubo ataques desde Comodoro Rivadavia. Cuando hablo de ataques, estoy diciendo, por ejemplo, se atraparon 2 espías. A los 2 días, un comando élite inglés entra por el lado de los polvorines detrás del aeropuerto y bueno, tiroteo, se atrapa, estamos hablando de dictadura militar, se los interroga, con los datos se arma todo una defensa de los tanques de IPF. Deben ubicar acá en la Patagonia muy visualmente esos grandes tanques. Destruir los tanques era prácticamente destruir el 80% del abastecimiento de nuestros aviones. Y hubo un desembarco y hubo combate en Comodoro Rivadavia sobre la costa de los tanques. Javier, escuchándote, ¿no? A mí me viene la pregunta de ¿por qué esto no se dio a conocer realmente? A ver, si bien yo lo comentábamos fuera de micrófono, que por ejemplo yo tenía entendido que habían espías ingleses que habían desembarcado, por ejemplo, en la Isla Grande Tierra del Fuego, específicamente en Río Grande, pero todo esto que ha sucedido a lo largo de la costa marítima de nuestra Patagonia no lo teníamos en claro, nunca se ha comentado, ¿no? Más allá de algún libro que nombrábamos de Larraqui, ¿no? Que tenía que ver con esta cuestión de la guerra escondida, la guerra invisible, ¿no? ¿Por qué no se dio a conocer nunca esto? Justamente, o sea, acá tenemos que ir un poquito más atrás. Tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se termina la Segunda Guerra, hubo muchos convenios de no agresión entre potencias. Básicamente el mundo se dividió entre los que ganaron. Y hubo un convenio de, bueno, no hay más guerras, no nos peleamos entre nosotros. Esos convenios tienen un formalismo. Inglaterra no podía atacar Continente, porque si atacaba Continente rompía esos grandes tratados internacionales. El gobierno argentino también lo sabía, por lo tanto la guerra se ocultó durante la guerra, no se ocultó después. Entonces todo se hizo de manera que quede oculto. Y se selló cuando se puso el cese de fuego, que es algo muy interesante. No hubo pacto de rendición. Hubo cese de fuego. ¿Por qué? Porque si yo decía me rindo, estoy diciendo que hubo guerra. Entonces lo tengo que tapar. Entonces dijimos, bueno, no nos peleamos más. Está bien. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Bien. Bueno, saludamos nuevamente a Gustavo Fernández y a Cristóbal Moreno, ambos veteranos que estuvieron justamente apostados en el continente, buscando justamente esta situación, ¿no? El hecho de encontrar a aquellos que se querían infiltrar en el continente. ¿Esto es así? Cuéntenos un poquito, bueno, cómo ha sido su participación justamente en esta guerra. Bien, en el continente se dividían las actividades. En mi caso era de logística. Básicamente era todo el aprovisionamiento de alimentos, medicamentos, inclusive pertrechos militares como armamento. Cada compañía tenía distintas actividades. Yo tenía como asiento comandante Luis Piedrabuena. Desde comandante Luis Piedrabuena salíamos hacia Puerto San Julián, hacia Puerto Deseado, como otro equipo nuestro de acá, desde Gallego, trabajaba la zona. Tenemos que ver que el litoral marítimo patagónico estaba totalmente poblado de posiciones. Esas posiciones es lo que nosotros estamos haciendo en esta bendita ruta TOAS, que nos devuelve un poquito a aquella época y nos permite encontrarnos con aquel chico de 18 años que dejamos en aquel momento,
un chico. Están repitiendo, digamos, el mismo circuito de donde estaban todos apostados. Claro, pero momento. Mi pequeña historia de comandante Luis Pedrabuena y de Puerto Santa Cruz, ahora yo he compilado toda la historia de mis camaradas, que de pronto yo estaba bien, porque mi actividad era que yo me encontrara trabajando, pero estaba bien, a pesar de que cargamos el Bahía Paraíso con alimentos con 20 grados y una nevada terrorífica de aquel invierno que fue el más crítico de la historia. Pero mis compañeros, mis camaradas, estaban apostados acá en Quiricaique, por ejemplo, o en Hueraique. Relevamos las posiciones de donde los soldados estaban en trincheras hechas de piedra y tapados con un poncho impermeable, poncho así lo llamábamos, apostados, tirados de posición de cuerpo a tierra o en pozos de zorro que cubría medio cuerpo. Entonces, con 20 grados de temperatura, en esa condición, estábamos preparados para justamente estos ataques que se registraron, que quedaron ocultos, y nosotros vamos relevando esa historia y viendo en primera persona, como siempre digo, haciendo la representación del momento. Hemos tenido relatos de apertura de fuego en Cabo Curioso, cerquita ahí de Puerto San Julián, 2 soldados en 2 rutas, esta cabe aclarar que es la tercera ruta toda que hacemos. En la primera ruta Alberto Noal, en la segunda ruta Ricardo Albarracín. Cuentan la historia sin tener relación exactamente igual, en distinta posición, donde hubo bengalas, donde hubo apertura de fuego, más de 20 marines en la noche oscura, y hoy cuando hablaban de la luna hermosa, la luna hermosa delata la salida de una noche de bruma, se abre luz de la luna y dentro de la luna aparecen los que en ese momento dijeron lobos marinos. Lobo marino de 2 patas, así que la idea se hizo apertura de fuego importante, pero los soldados que hicieron apertura de fuego no fueron a relevar qué es lo que pasó abajo, estaba prohibido, esos soldados se retiraban, se aislaban, no podían hablar, derecho del silencio, que era pena de muerte el romperlo, así que todas esas cosas fueron marcando nuestro ser, aquel pequeño niño de 18 años que vinimos a buscar, así que esas historias las estamos relevando, como la que mencionaba acá Javier, que en Comodoro Rivadavia nuestro soldado César Ortiz va a hacer apertura de fuego y no le andaba el fusil. Solo trabó su bayoneta y la apertura lo hicieron los demás. Si él tenía que entrar en un cuerpo a cuerpo era con su bayoneta, no con su fusil. Así que eso sumado a otros, por ejemplo en Caleta Olivia, caen los primeros 10 muertos de la guerra. Esto no se sabe. Los caídos en combate están en Malvinas, estarán en Monte Londo, estarán en Monte Dos Hermanas, pero los primeros 10 soldados que cayeron fueron en Caleta Olivia. Derribaron un helicóptero del Liceo General Roca, que habían salido 2 en patrulla, una sobre la ruta 3 hacia Continente y uno de ruta 3 hacia el mar, alertado por una alerta roja, posible gomones, posible movimiento de tropa enemiga, y es derribado el helicóptero, que queda como accidente de máquina, pero los restos del helicóptero y de nuestros camaradas quedaron esparcidos en más de 300 metros a la redonda, con búsquedas en el mar por buzos tácticos que tuvieron que recuperar restos, recuperar parte de la máquina, y bueno, a eso sumar la historia rápida de Marcelo Larraqui, que cuenta lo que es la Operación Mikado, que era destruir, aniquilar todo lo que estuviera en el paso de los pilotos heroicos, pilotos argentinos, los Super Etendard, que eran los aviones que lanzaban el Exocet,
arma letal, que no sabían que Argentina contaba con ese misil y que literalmente nuestros ingenieros lo ataron con alambre para hacerlo funcionar. Era un arma letal porque se lanzaba a 42 kilómetros del objetivo y cuando el objetivo lo detectaba era imposible maniobrar. Eso hace que el giro del centro de gravedad de la guerra haga hacia continente. Claro. Bien, también estamos con Cristóbal Moreno. Cristóbal, bueno, un placer que estés acá. Gracias, buenos días. Y, bueno, que nos cuente un poquito justamente, bueno, cómo está viviendo todo este recorrido que están haciendo. Y bueno, ahí estábamos viendo imágenes también de él, ahí en Comandante Luis Piedrabuena, donde estuvo apostado, también obviamente siendo parte de este conflicto, ¿no? Cristóbal, contanos un poquito. Bueno, yo soy nacido en la provincia de Formosa. Ajá. Y me tocó el servicio militar en Corrientes. ¿Y de allá te trajeron? De Corrientes me trasladaron a Piedrabuena. Ajá. Con la compañía Arsenales 7 estuvimos ahí en Comandante Luis Piedrabuena. Ahí se ve la foto donde dormíamos en el club argentino de Piedrabuena. Sí. Y bueno, y encontrarme con eso, emocionante, totalmente emocionante. ¿Después de cuántos años? Y 41 años. Después de 41 Tenía años, 18 años. aquel lugar, ¿no? Yo soy clase 63. Claro, vos estás haciendo el servicio militar obligatorio. Claro, me incorporaron el 1 de marzo del 82 y el 2 de abril se armó la guerra. Claro. Y como yo era chofer profesional, ya andaba en camiones, fui elegido para venir junto con mis compañeros, que también eran conductores motoristas de la clase 63, y después todos los muchachos de la clase 62, inclusive había algunos que hacía una semana le habían dado la baja y lo volvieron a reincorporar. Sí. Y bueno, y soy, digamos, el representante de mis compañeros correntinos y que gracias a él, a Javier, que se ofreció a traerme, me dice, vení, que te llevo. Claro. Y bueno, desde Salta, ahora actualmente vivo en Salta. Mirá. Así que yo soy más federal que yo, no hay. Claro. Y ahora más todavía, ¿ves? Porque me tocó venir hasta la punta del mapa. Allá estoy en el otro extremo del mapa, donde cariñosamente me dicen Miyagi, no sé por qué. Claro. Ahora ya estoy ya me parecía que lo había visto en algún lado. Y ahora ya estoy, digamos, considerado desde la Quiaca, Tierra del Fuego, Miyagi. Cariñosamente por todo. Cristóbal, cuando llegaste aquí, bueno, después de tantos años, ¿cómo ha cambiado para vos cuando se habla hoy de Malvinas, ¿no? Porque siempre decimos por ahí que Santa Cruz es una de las provincias más malvinizadas, que constantemente está homenajeando también a sus héroes, constantemente concientizando de lo que ha sucedido y contando estas historias que muchas veces nos venimos a enterar, ¿no? Después de tantos años. Bueno, la verdad es algo que me llena el alma y me llena el corazón, los sentimientos afloran, porque desde que entramos en la ruta del Toas y recorrimos los distintos lugares que estuvimos, somos considerados veteranos dentro de la Patagonia. Yo allá en Salta, por ejemplo, no desfilo porque solamente desfilan los reconocidos. Claro. Nosotros no somos reconocidos. Claro. Entonces no desfilamos, no participamos de los actos escolares. Y es muy triste. Claro. Es muy triste porque ninguna guerra se hace sin apoyo logístico. Obvio. Eso es de manual. Y cuando se entera uno, por ejemplo, en el libro de Larraqui dice que los ingleses, todos los que estuvieron en la isla Ascensión, a 6.000 kilómetros de las Malvinas, son veteranos de guerra en Inglaterra. Claro. Los que estuvieron operando desde Inglaterra con sus computadoras y eso son veteranos de guerra. Y nosotros a 300 kilómetros y encima habiendo tenido acciones de combate en el continente, no somos veteranos. Claro. Bueno, eso lo mismo sucedió con las mujeres que estaban invisibilizadas hasta hace nada. O sea, sí, un par de años atrás. Hasta poquito supimos que había mujeres allí y también son veteranas de guerra. Estuvieron ahí. Y en el caso mío en particular y de casi todos nosotros, no es tanto un reclamo económico, es el honor. Es el honor. El reconocimiento. El honor y el reconocimiento. Entonces, teniendo el honor y el reconocimiento, podemos ir a las escuelas, visibilizar todo lo que pasó. Claro. Contar su historia de primera persona. Y esconder nuestra historia es esconder todo el pueblo patagónico. Y hay una todo cosa lo que nos abrazaron. Claro. Hay una cosa que decía Gustavo, afuera del micrófono que estábamos hablando. Hasta el año 88 fueron considerados
como veteranos de Malvinas. A partir de ese año se cambia la ley y dejan de ser reconocidos, ¿esto es así? Sí, nosotros somos reconocidos por las leyes de la dictadura militar, las dos primeras leyes, las 23.109 y 23.118 en época de democracia. Somos veteranos de guerra, igual que los que estuvieron en Malvinas, los que estuvieron en Operación Rosario, en el Belgrano. Y bueno, fuimos caminando ese periodo hasta el 88, donde un decreto reglamentario, el 509/88, nos quita esa condición de veteranos de guerra. Claro. Cuestiones que debemos recordar aquel día que se dijo, Alfonsín dijo, la casa está en orden. Bueno, ahí se trabó un pacto en el cual presupuestariamente nosotros no entrábamos porque tenían que subir a los cuadros oficiales y bueno, claro. Nos sacaron a nosotros, respetaron las millas marinas, que era el tratado bilateral de las dos participantes de la guerra, y quedamos nosotros excluidos de esa condición. Bien. Desde entonces, 9.500 soldados, estamos reclamando que nos devuelvan la condición que supimos ganarnos en el 82. Condición que la teníamos, claro. Condición, y que nosotros hoy lo estamos poniendo, lo estamos visibilizando. Nuestra función no es cortar calle, nosotros queremos que la historia se sepa al completo. Claro. Nunca puede haber una historia a la mitad, porque la historia debe ser contada al completo. En las dos primeras rutas nosotros hicimos actos, nos presentamos, y esta ruta tercera tomamos el matiz de ir a las escuelas, bien. Aquellas escuelas que nos permitieron ingresar, ingresamos. Fue algo apasionante porque el sentimiento de los niños fue tremendo, y por otro lado el desconocimiento de las docentes, que no es culpa de ellos, sino es culpa de la desmalvinización. Claro, al ocultar nuestra historia, como dijo recién Miyagi, al ocultar nuestra historia, lo están ocultando a ustedes. Sin duda. A lo que ustedes estaban al medio, porque si había un ataque, los ataques eran las Fuerzas Aéreas Sur, que estuvieron desplegadas. Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallego y Río Grande. Me parece injusto hasta tener que explicar el por qué, ya llegar a ese punto. Por ejemplo, el piloto es reconocido como veterano de guerra, pero no así el mecánico, no así el soldado que custodió para que ese piloto esté en condiciones, que le dio la comida, que le cargó, le puso el sistema, como se llaman, el sistema de arma para que pueda operar hasta hacer su objetivo y volver. Todo eso no está contemplado. Nosotros tenemos compañeros que estuvieron en cabecera de pista o en Comodoro Rivadavia, encontrar nuestro camarada Orlando Mercado y Víctor Velázquez, encontraron su lugar donde esperaban con la camilla de noche que llegara el Hércules con los heridos, bajaban los heridos, los atendían, los derivaban. Ellos encontraron su lugar, fue una caricia al alma, volvimos a cerrar un ciclo, está todo, está la historia viva, y estamos nosotros que la contamos en primera persona. Seguro. Y que es una lástima que ya tenemos más de 60 y se nos empieza a terminar el hilo de carretera. Seguro. Javier, por último, te quiero preguntar, tenemos que ir cerrando, desgraciadamente yo creo que da para muchísimo la entrevista. Siempre que hablamos con los veteranos, siempre es un gusto poder escucharlo, conocer la historia desde el punto de vista de aquellos que la vivieron, ¿no? Javier, este documental que están preparando, ¿cuándo se va a poder ver? Bueno, ¿cómo está ese tema justamente? Este documental está en pleno proceso. ¿Por qué? Porque está el ocultamiento. Que cuesta muchísimo por dos motivos. Uno, que ellos sufrieron, creo que más en la posguerra que en la guerra. Por lo tanto, más allá de que la amenaza directa era firmada, o sea, ellos firman un documento, por ahí el próximo año que pase puedo mostrarles porque es muy lindo.
lindo, Sí, es terriblemente tétrico, pero como muy lindo elemento mostrarlo. histórico. Claro, porque dice, por la patria, por la seguridad de sus familias, se mantiene secreto completo, y es bien dictadura militar lo que tenemos. Algunos años recordamos esos comunicados, es exactamente esa estructura, y la sociedad que los negó porque en nuestro triunfalismo habíamos perdido. Eso los marcó y ellos recién ahora están hablando. Claro. O sea, ahora es ahora, hace 3 años empezaron a contar. Por lo tanto, estamos armando el gran rompecabezas de todo lo que sí tengo muchísimo, que lo voy a comenzar a mostrar. Posiblemente estamos armando una página que es rutatoa.com.ar. Ahí vamos a armar, y junto con la Patagonia, los habitantes de la Patagonia fueron muy protagonistas. O sea, radioaficionados que estaban en primera línea de fuego. Si venían, eran los primeros. Y así muchísimos relatos que da para Bueno, esperamos con ansia entonces poder compartir todo este material que sin duda es parte de nuestra historia y muy importante. Esperamos que Santa Cruz los abrace, Cristóbal, Gustavo, y que no tengo dudas que el Centro también de Veteranos de Guerra se va a sumar a esta lucha de reconocimiento y prontamente puedan tener esa tranquilidad de disfrutar. Debería ser así. El pueblo santacruceño por lo menos acá en Santa Cruz, los reconoce y los honra. En Santa Cruz se los reconoce y se los honra a todos aquellos que han participado de una manera directa o indirecta, ¿no? Yo creo que todos participamos de manera directa en realidad, pero bueno, creo que ese es el reconocimiento. Desde ya, mil gracias, Gustavo Fernández, Miyagi Moreno, Chino Moreno, muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Javier, un gusto conocerte y esperamos ansiosos poder en algún momento empezar a ver todo esto que has recapitulado como para realmente saber qué es lo que ha sucedido en nuestra Patagonia durante la Guerra de Malvinas. Muchas gracias. Gracias. En serio. Gracias por estar.